Acaba de llegarme la nueva Xiaomi Smart Band 7, la nueva pulsera de actividad de Xiaomi, que por supuesto trae mejoras con respecto a la versión anterior, con respecto a la Xiaomi Smart Band 6, pero la pregunta es, ¿serán suficientes para hacer el cambio? Bueno, pues en este vídeo vamos a verlo. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, lo cierto es que ya se puede comprar desde España la nueva Xiaomi Smart Band 7 de una forma un poquito extraoficial a través de algunos vendedores de Amazon y demás. Lo que pasa es que ponen unos precios realmente desproporcionados. La he llegado a ver en Amazon por más de 82 euros y en alguna que otra tienda online por unos 70 euros, lo cual me parece un precio muy elevado todavía. Tened en cuenta que con esos precios ya tenemos smartwatch económicos con más funciones de las que nos ofrece la Xiaomi Smart Band 7. A mí me acaba de llegar esta Smart Band 7 junto con un smartwatch económico del ecosistema Xiaomi que costará unos 60 o 70 dólares más o menos y que tiene función de llamadas, es decir, el reloj cuenta con micro y altavoz para poder hablar directamente desde el reloj. Ahora voy a desempaquetar ambos productos, vamos a ver cómo es cada uno de ellos, empezando por la Xiaomi Smart Band 7. Pasando a ver lo que hay dentro de la caja, vemos que nos viene un manual bastante grueso que también nos incluye el idioma español. Dentro de la caja también nos viene el cargador USB, que es magnético y es exactamente igual que el de la versión anterior. Fijaros, en mi mano izquierda tengo el de la versión anterior y en mi mano derecha tengo el de esta nueva Smart Band 7 y son cargadores exactamente idénticos, por lo tanto, si tenemos un cargador ya por casa vamos a poder utilizarlo en esta nueva versión sin ningún tipo de problema. Y por supuesto nos viene la propia pulsera, no sé vosotros, pero yo al menos así a primera vista ya sí que noto que es más grande, tenemos una pantalla más ancha y es una pulsera creo que ligeramente más gruesa. Para salir de dudas sobre el tema del cargador, puse el cargador antiguo en un puerto USB, fijaros que por aquí tengo el nuevo y este es el antiguo, y puse la pulsera a cargar para ver si esta cargaba, y efectivamente la pulsera cargaba sin ningún tipo de problema, por lo que os puedo asegurar que el cargador antiguo es completamente compatible con esta nueva Smart Band 7. Fijaros, acabo de encender la pulsera, ya me sale el código QR para que descargue la aplicación, tengo la aplicación descargada, he seleccionado la región en España y si me voy a dispositivos y doy a agregar dispositivo, hace la búsqueda, pero creo que no la encuentra. Me parece que voy a tener que cambiar la ubicación, la región de la aplicación de Xiaomi para poder emparejar esta pulsera. Vamos a ver si lo conseguimos. Para ello creo que tengo que entrar en perfil, ajustes, región, aquí está. Vale, pues ya tengo cambiada la región a China, me voy nuevamente a dispositivos y efectivamente aquí aparece, aquí ya la tenemos. Voy a seleccionarla, por aquí ya me sale el aviso en la pulsera, lo podéis ver por ahí, fijaros, ahí tenemos el aviso, voy a aceptar. Pincho en listo. Y por aquí ya la tenemos correctamente emparejada a nuestro teléfono móvil. Por aquí nos sale un pequeño asistente de inicio, también alguna de las novedades que trae esta nueva Xiaomi Smart Band 7, aunque os la voy a comentar yo ahora en detalle. Vamos a seleccionar siguiente y listo. Por aquí la tendríamos. Podemos crear objetivos. Lo voy a dejar como está por defecto. Ahí lo tenemos. Como os decía en el inicio del vídeo, esta nueva Xiaomi Smart Band 7 trae evidentemente novedades frente a la Xiaomi Smart Band 6 del año pasado, pero no creo que sean suficientes para algunos usuarios, os cuento. Tenemos una nueva pantalla AMOLED más grande, esto se ve a primera vista y si la comparamos con la Xiaomi Smart Band 6 del año pasado se ve claro. Esta nueva Xiaomi Smart Band 7 tiene, según la marca, un 25% de superficie visible. Tenemos una pantalla de 1,62 pulgadas frente a las 1,56 pulgadas de la Smart Band 6. Además, tenemos 500 nits de brillo frente a los 450 nits que tenía la Smart Band 6. Ya os digo que este cambio de tamaño se nota a primera vista y más si la ponemos cara a cara frente a la Smart Band 6 que también tengo por aquí. Pero el cambio más importante, en mi opinión, de la pantalla de esta nueva Xiaomi Smart Band 7 viene dado por su función Always On Display. Es decir, podemos tener la pantalla siempre encendida, visualizándose la hora y demás, sin tener que tocarla y sin tener que girar la muñeca, y todo ello sin gastar demasiada batería. Para mí, sin ninguna duda, esta es una de las mejoras más importantes de esta nueva Xiaomi Smart Band 7, aunque sí bien es cierto que podrían haberlo incluido en versiones anteriores que ya venían con pantalla AMOLED. Obviamente también tenemos dimensiones ligeramente superiores en esta nueva Smart Band 7, por lo que las correas de la versión anterior no le van a valer. También tenemos una batería superior, pasando de los 125 mAh de la Xiaomi Smart Band 6
a los 180 mAh de esta nueva Xiaomi Smart Band 7, lo que según Xiaomi nos va a dar una autonomía de un día más, es decir, vamos a pasar de hasta 14 días de autonomía hasta 15 días de autonomía en esta nueva versión. De todas formas, ya sabéis que este dato de la autonomía hay que cogerlo con pinzas. Yo os contaré la autonomía real que me ha dado a mí cuando os traiga la review completa de esta Smart Band 7, que por lo general suele ser bastante menos de lo que nos dice el fabricante. En la Xiaomi Smart Band 6 creo que decía 14 días, ya os digo, y a mí personalmente me daba en torno a 8 días, 9 días, pero no mucho más. La segunda mejora más importante que tiene esta Smart Band 7 es que podemos monitorizar más de 100 actividades deportivas frente a las solo 30, entre comillas, de la Smart Band 6. Y en cuanto a sensores, no tenemos ninguno que no tuviera la versión anterior, es decir, en esta nueva Smart Band 7 tampoco tenemos GPS. Y en el resto de funciones son más o menos las mismas que en la versión anterior, excepto algún detalle que os comentaré en la review, y ya no me la quito, la voy a estar probando durante los próximos días para traeros una review muy completa de esta Smart Band 7. De todas formas, os voy a pedir que me echéis un cable y que me digáis en comentarios vuestras preguntas, vuestras peticiones para tenerlas en cuenta cuando haga la review de esta Smart Band 7. Pasando a ver el smartwatch, que también me ha llegado junto con la Smart Band 7, un smartwatch muy económico de una submarca de Xiaomi, que es LED KR. Estamos ante un reloj de unos 60 o 70 dólares, que al cambio van a ser eso, unos 60 euros más o menos, con pantalla semi-AMOLED, como dice el fabricante, y función para hablar por teléfono desde el reloj. En la caja ya nos indican esto, además de que tiene 70 modos deportivos, su pantalla es de 1,32 pulgadas y que tenemos reproductor de música y asistente de voz. En el lateral de la caja ya nos damos cuenta de que aparece el logotipo de Mi Guía y según la abrimos vemos que nos viene una pequeña guía de inicio, una pequeña guía muy básica. También nos viene el típico cargador USB con 2 pines magnéticos para recargar la batería del smartwatch. Y por supuesto nos viene el smartwatch, un smartwatch que a primera vista pesa bastante, caja metálica como estáis viendo. También tenemos el logotipo de Mi Guía en lo que es la correa, una correa de 22 milímetros que es completamente estándar, la podemos cambiar por la que nosotros queramos. Y nos podemos dar cuenta que en la caja tenemos 2 botones para interactuar con el reloj, aunque evidentemente la pantalla es táctil, y también tenemos un pequeño altavoz en uno de los lados y en el otro lado tenemos ese pequeño micrófono para poder hablar por teléfono. Voy a quitar el protector de pantalla y voy a emparejarlo a la aplicación móvil para probar una llamada y ver qué tal funciona. Fijaros, por aquí tengo el reloj encendido, tenemos una pantalla que se ve bastante bien, aunque tenemos bastantes marcos como podéis observar. Bueno, voy a emparejarla con la aplicación móvil y vamos a probar una llamada telefónica, por ejemplo, que es la función estrella de este smartwatch. Por aquí tengo la aplicación, se llama Glory Fit, vamos a abrirla, permitimos conexión Bluetooth. Y nos pide que creemos una cuenta. Voy a crear una cuenta y ahora seguimos. Pues por aquí ya tengo la cuenta creada, vamos a dirigirnos a dispositivo y vamos a agregar dispositivo a ver si lo encuentra. Seleccionar dispositivo y aquí lo ha encontrado rápidamente. Modelo KR, lo seleccionamos y nos sale un aviso de que las llamadas por Bluetooth no están habilitadas y de que tenemos que configurarlo. Esto en el caso de iPhone, en Android no sé si será exactamente igual, pero como podéis ver tenemos que ir a configuración, Bluetooth, otros dispositivos y seleccionar KR. Evidentemente lo siguiente que voy a hacer es configurar teléfono y demás para que nos indique las notificaciones cuando recibimos una llamada y poderlas contestar. Vamos a marcar las 2 opciones, vamos para atrás y también tenemos que dar permisos al reloj para que acceda a nuestros contactos y de esta manera poder realizar llamadas desde el propio reloj. Para ello tenemos que seleccionar directorio y seguir las indicaciones que nos aparecen aquí y nos va a permitir seleccionar hasta un total de 100 contactos. Voy a ver si seleccionando todos. Bueno, imagino que ha importado solamente 100 y creo que ya lo tendríamos, vamos a hacer la prueba. Fijaros que desplazando de arriba hacia abajo en la pantalla del smartwatch ahí aparecería el centro de control donde tenemos un pequeño icono de lo que es un teléfono. Si lo pulsamos tenemos acceso al teclado para marcar un teléfono directamente con el propio reloj, con el propio smartwatch, un teléfono que no tengamos directamente en nuestros contactos y también podemos acceder a nuestros contactos en el apartado donde pone libreta de direcciones. Ahí aparecerán los 100 primeros contactos que hayamos importado de nuestros contactos del teléfono. Tenemos hasta 100 y para hacer una búsqueda es un verdadero rollo porque no podemos buscar por una letra específica. Tenemos que ir haciendo scroll y scroll hasta que encontremos el contacto al que queremos llamar. Así que yo, por ejemplo, voy a utilizar el teclado para hacer una llamada a mi hermano Dani y ver qué tal se escucha. Vamos a verlo. Ya tengo el teléfono marcado, voy a descolgar, a ver si en el teléfono móvil también me descuelga la llamada. Vamos a ver. Sí, parece que sí. Vamos a ver qué tal se escucha. Está llamando. Lo voy a poner aquí cerquita del micrófono para que vosotros también lo oigáis. ¿Qué pasa? ¿Me oyes?
Sí. Que estoy haciendo la prueba, estoy grabando un vídeo de un smartwatch económico de una submarca de Xiaomi con el que se puede hablar por teléfono también y quería probar a ver qué tal se oía. ¿Qué tal se me oye la voz? Bien. Tengo Un poquito de lejanía, pero bien. Tengo el reloj puesto como a un palmo de la boca más o menos y el volumen del altavoz al máximo. El altavoz se oye bastante bien. A ver, se te escucha bien. Lo que yo creo es que si fuese un ambiente un poco ruidoso ya sería un poco más molesto, más difícil de escucharte. Pero vamos, ahora mismo se te escucha bastante bien, con un poco de lejanía, pero bien. Vale, tío, pues nada, era solamente hacer la prueba. En un ratillo te pego una llamada, ¿vale? Vale, venga. Venga. Pues como habéis podido ver, podemos hacer llamadas perfectamente. Obviamente el sonido no es lo mejor del mundo, pero es bastante funcional, se puede defender bastante bien si no estamos en un ambiente muy ruidoso. Uno de los botones de este reloj inteligente sirve para apagar y despertar la pantalla, como estáis viendo, y el otro botón es un acceso directo a las actividades deportivas. Creo que este botón lo podremos configurar desde la aplicación móvil y tenemos acceso a 70 actividades deportivas. Tenemos un montón de actividades deportivas, creo que va a cubrir prácticamente las necesidades de cualquier usuario. Y por otro lado tenemos lo típico: ritmo cardíaco, monitorización del sueño, oxígeno en sangre, el tiempo meteorológico, tenemos un reproductor de música directamente desde nuestro smartphone, bueno, esto ya lo hemos visto en otros relojes, tenemos la opción de mensajería donde podremos leer nuestras notificaciones, tenemos alarmas, tenemos presión, no sé exactamente qué es esto, también tenemos humor, pone aquí, me imagino que esto será, dependiendo del estrés que tengamos, pues nos indicará un nivel de lo que es nuestro estado de ánimo. También tenemos aplicación para hacer ejercicios de respiración. Tenemos incluso juegos, tenemos un par de juegos, el típico juego de pajaritos esquivando unos tubos y tenemos una especie de sudoku. También podemos lanzar el asistente de voz de nuestro smartphone directamente desde el propio reloj. Evidentemente, como tenemos micrófono y altavoz integrado, podemos hacer esto. Si le pulsamos, pues en este caso se va a activar Siri. Si lo tenemos conectado con un dispositivo Android, pues será directamente el asistente de Google. Y tenemos otras funciones secundarias tales como el cronómetro, temporizador, buscar mi móvil, linterna o calculadora. Como podéis ver, un smartwatch bastante completo, pero evidentemente la función estrella de este smartwatch es la posibilidad de poder hablar por teléfono directamente con el reloj sin tener que sacarnos el teléfono móvil del bolsillo. Me parece muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta de que el precio de este smartwatch va a rondar los 60 o 70 dólares, que al cambio ya os digo que serán más o menos unos 60 euros más o menos. Ahora me gustaría que vosotros participéis en este vídeo diciéndome en comentarios cuál de los dos dispositivos os ha parecido más interesante y si queréis una review exclusiva de este nuevo smartwatch económico del ecosistema Xiaomi. Os estaré leyendo y contestando. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Se viene una review muy completa de la Smart Band 7 y una posible review de este smartwatch económico, así que no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.